Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a un video del canal. Bueno, mucha gente me ha preguntado esto, así que bueno, me voy a mojar un poco y posiblemente active el modo basado, así que vamos a darle. Como siempre, deja tu poderoso like, suscripción, amor, de que es lo más importante. Muchas gracias como siempre por el apoyo. Hoy va a haber dos videos y no va a ser de Warzone Mobile, por si preguntan, para que piensen que lo voy a quemar. Sí, ya sé, el experto quemador de Warzone Mobile, lo sé. Ok, vamos a hablar a detalle de esto. Primero que nada vamos a tener todo como se debe, así que bueno, en fin. Ok, el cierre, o mejor dicho, la sacada de patadas de COD Mobile de la Play Store y de la App Store. Es falso, ya te lo digo yo, es más falso que la palabra, pero bueno, vamos a darle. Ok, bueno, habiendo dicho eso, mientras tanto estaré poniendo gameplay de Warzone Mobile y COD Mobile mientras hablo esta paja, porque literalmente es paja, loco. O sea, clase paja. Para fumarse 4 porros son buenos. Pero bueno, en fin. Ok. COD Mobile, un juego que sale en 2019, 1 de octubre, sale en Play Store, hecho por Tencent Games, con su estudio Timmy, básicamente, tal cual. Tenía el típico motor gráfico de Unreal Engine 4, pues se la rifan, se lo quitan y le ponen Unity. Bueno, eso es lo que deben saber de COD Mobile. Lo siguiente, Warzone Mobile, juego que el cual tiene un motor gráfico que es básicamente el de Modern Warfare de 2022, estamos hablando del de ahorita. Es solo que obviamente para dispositivos móviles configurado con algunas que otras cosas y mecánicas. Vale. Ok, esto empieza por el mame de que Microsoft va a comprar, pues, bueno, está en proceso de compra, Activision Blizzard. Y pues ya para que lo sepan, Sony está de llorón. Sony ha puesto un montón de cláusulas a Reino Unido, Microsoft y demás para que se pueda lograr hacer la compra. Entre ellas de que pues obviamente Call of Duty no sea exclusivo de Microsoft, cuando Microsoft dijo de que no iba a ser exclusivo de ninguna plataforma. Ya con eso te lo digo todo. Si se lo dijeron a Sony, ¿vos crees que van a quitar de Play Store con Mobile un juego el cual va de la mano con Tencent, Activision como publisher y también teniendo en cuenta detalle lo que pasa en App Store? Sí, ya sé, la monetización porque se llevan un porcentaje y la chingada. Sí, pero no creas, o sea, ¿vos crees que vas a sacar dos juegos? O sea, perdón, dos juegos, básicamente es el juego, pero en dos plataformas diferentes, vas a sacar este juego de una de las plataformas las cuales más ingresos te va a generar. Ni de pedo. ¿Por qué crees que Fortnite en móvil, o sea, estamos hablando de lo que pasó, ha perdido mucho dinero desde que salió desde Play Store y que también salió desde App Store? Sí, ya sé, se puede jugar desde la nube, pero estamos en LATAM, loco, y aquí nadie juega en la nube. A lo mucho, algunas que otras personas de Sudamérica y en México, a lo mucho. Porque yo en mi país, loco, si trato de jugar desde la nube, me va a ir del culo. Así, tal cual. ¿Por qué? Porque ni siquiera me deja jugarlo, porque necesito VPN. Entonces, seamos sinceros, somos países de tercer mundo. ¿Para qué diablos vamos a jugar en LATAM? Y Microsoft es una de las compañías más importantes que le importa mucho LATAM. Demasiado, en serio. Si comparamos entre Nintendo y Sony, gana Microsoft por lo alto. ¿Por qué? El Xbox Game Pass es la bendita joya para los pobres. O sea, te lo juro, yo prefiero pagar 15 benditos dólares al mes sabiendo de que puedo jugar cualquiera de los juegos de los muchos que hay en Game Pass a estar pagando 60 dólares por un bendito juego. Porque yo me encabroné cuando miré que Sony estaba poniendo pero de que no querían que Call of Duty llegara a Game Pass? Porque dije, loco, ¿te imaginas la diferencia que sería, por ejemplo, ahorita? Me gasté 70 dólares en el último Call of Duty que va a salir ahorita, al gastarme solo 15 benditos dólares por fecha de salida de un juego. Y si ya no lo quiero jugar, dejo de pagar el Game Pass y ahí muere. Diferencias hay. Microsoft es una de las compañías más importantes al día de hoy, la que más se abarca completamente a los gamers. Y no, ni de pedo van a sacar con Mobile de la App Store ni tampoco de la Play Store. Déjense de fumarse 4 porros, en serio. O sea, ya sé que todo esto viene conforme a lo de la compra de Microsoft, pero no, nada que ver. Además, esto va mucho más grande de lo que ustedes piensan. O sea, aquí lo que importa es la saga como tal y lo que va a pasar con Activision. En fin, si lo compra Microsoft, todavía sale mejor porque Activision ha estado pasando muy, pero que muy malas cosas. O sea, lo ha pasado lo peor. O sea, cuando a mí me dijeron, por directo, por comentarios, de esto, qué pedo con lo de Microsoft, qué pedo que se fumaron, loco, que van a sacar con mobile de la Play Store, y yo me quedé... Ay, Diosito santo, la verdad es que la gente no haya que hacer, loco, para que esté inventando pendejadas. Primero que nada, esto no va a pasar, y segundo, yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero básicamente para evitar el miedo de que, pues, la gente como tal, ya no haya que pueda decir actualmente con COD, así que no sé qué pueda decirles. Ahora,
hablemos de este tema en su totalidad, como se debe. Warzone Mobile va a salir para la nube. Sí, ese sí va a salir para la nube. ¿Por qué? Porque es un juego nuevo y es completamente 100% de Activision. Se puede esperar de esta manera. Y teniendo en cuenta ya detalle, esto puede pasar, pero hasta 2023. Y esto solo con Warzone Mobile y el futuro Call of Duty que va a salir para todas las consolas y para dispositivos móviles. Y sí, estoy hablando del bendito Call of Duty que solo va a ser modo multijugador. Porque se sabe que el del 2024 va a ser el bendito reboot de Black Ops y el de 2025 es el Advanced Warfare 2. Y todo esto lo se filtró porque Activision le valió madres. Entonces ya sabemos lo que va a pasar actualmente con la saga. Ok, teniendo en cuenta todo eso a detalle, ¿qué más te puedo decir? O sea, sería tontería decirte este estilo o otro tipo de cosas. No, con Mobile ni de pedo se va a ir de la Play Store. Y no te van a quitar las skins. Esas benditas skins están ligadas a tu cuenta de Facebook, de Call of Duty, de Twitter y de la App Store. De todas esas benditas cuentas están ligadas. Es como mi cuenta de Call of Duty. O sea, mi cuenta de Call of Duty la tengo con inicio de sesión de Facebook, con inicio de sesión de Twitter, con inicio de sesión de Activision, con el bendito inicio de sesión de la App Store, o sea, del iCloud de Apple. O sea, ni de pedo se pueden quitar todas esas skins. Para la gente que está pensando de que se van a eliminar o se van a quitar las skins solo porque seguramente lo pongan en Xbox Cloud Gaming, o aunque sea hay un Game Pass para dispositivos móviles, que lo veo muy probable de que haya un Xbox Game Pass para dispositivos móviles, pero con juego en la nube, que solo va a ser aplicable para los países que sí aceptan la nube. Yo soy de LATAM, ni de pedo lo va a aceptar. Eso es para la gente primer mundo, segundo mundo, tercer mundista, ni de pedo. A lo mucho México y unos que otros países como Colombia, posiblemente Argentina, Chile, entre otros de Sudamérica. Pero ustedes creen que en Centroamérica van a estar con esas mamadas. No te la compro, loco. O sea, hay que sentarse y poner los pies bajo la tierra o sobre la tierra, como quieran decir, da igual. Y saber, loco, sé dónde vivo. O sea, aquí aunque tengas 200 megas, solo vas a tener 10 de velocidad, loco. Aquí no vas a poder probar juegos así. Básicamente para probar los juegos como se deben, solo tenés que tenerlos en físico o en formato digital. Pero por la nube nunca ni de pedo vas a poder probarlo. Y felicidades a los de México que sí pueden probarlo, o sea, sencillamente, pero no. Warzone Mobile no se va a ir y tampoco Warzone Mobile va a estar muriéndose posiblemente. Y si en dado caso lo hacen, sería una tontería porque perderían mucha gente, mucho compromiso y también perderían muchos ingresos, demasiados ingresos. Perderían más ingresos de lo que ellos están pagándole a las tiendas por los ingresos que ellos les piden, que son como un 30% o algo por el estilo. Pero bueno, imagínense. Solo les puedo decir algo. Clase fumada la que se pegaron, loco. O sea, sinceramente, qué buen porro se aventaron. Microsoft que compre Activision solo nos viene de buena manera bien para todos, para los que quieren que en Game Pass salgan los juegos de Activision, que eso vendría súper bien, y que también haya algunas que otras ofertas para juegos de dispositivos móviles como lo que tenemos al día de hoy. No veo a Microsoft como un exponencial de que va a afectar completamente el gaming, lo veo como una compañía que quiere acercar a los gamers a tratar de poder tener la posibilidad de jugar los juegos de ellos. Y la viva imagen lo tienen desde que crearon el Game Pass. Y al día de hoy que incluso va a existir el Game Pass familiar para que termine costando menos. Y si en dado caso con mobile se va de Play Store, sería un error garrafal, cosa que no va a pasar. Es que ni de pedo va a pasar. Es más fake que la palabra, así que, ¿qué te puedo decir? Si logra pasar, bueno, me habré comido mis palabras, lo más seguro, pero nunca va a pasar. Peor teniendo en cuenta que con mobile es el juego insignia de Tencent y de Activision al día de hoy. Que gracias a este juego es que Activision dio luz verde a comprar estudios de dispositivos móviles y de desarrollo para poder crear Warzone. Ahí te la dejo. En fin, ¿qué piensas tú acerca de esto? Dígame lo que quieras saber, mi compa. Y bueno, cocorro, nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Desor32, canal 1314 Merso, compañía. Y nos vemos en el siguiente video del canal, claro que sí. ¡Adiós!